Hablamos inmediatamente con el abogado constitucionalista Omar Cairo, a quien lo tenemos ya en la comunicación. Doctor Cairo, buenos días. Buenos días, Pedro. Buenos días, Giovanna. Bien, Omar, buenos días, bienvenido. ¿Qué te parece a ti? ¿Has podido evaluar un poco este predictamen y si en realidad respetaría el equilibrio de poderes que necesitamos, sobre todo ahora, con tanta confusión y tanta bronca entre el Ejecutivo y el Legislativo? Bueno, ese proyecto tiene un problema porque la Constitución no coloca ningún límite al ámbito objetivo de la cuestión de confianza, es decir, puede plantearse respecto de cualquier materia concerniente al funcionamiento del gobierno, a cualquier medida que requiere el gobierno que sea aprobada, puede respecto de esa medida hacer cuestión de confianza a través de los ministros. La única restricción es a la cuestión de confianza necesaria del artículo 130 de la Constitución, la que solo puede versar sobre política general de gobierno y las medidas principales que requiere la gestión. Después de eso no hay ningún límite, entonces colocar un límite a través de una ley ordinaria con el argumento de que eso es interpretar la Constitución, en realidad significa modificar la Constitución, y la Constitución no puede ser modificada por una ley ordinaria. Ya, pero esta herramienta constitucional que tiene el gobierno no termina siendo también como parte del equilibrio político que tiene, por ejemplo, a su favor el Congreso sobre el tema de la incapacidad moral para vacancia presidencial, que también está siendo cuestionada y posiblemente revisada. Sobre eso hay un proyecto del Partido Morado que creo que es interesante, y creo que ese además me parece que es bueno, es óptimo, porque lo que hace es limitar la cuestión de confianza, pero ya a través de una reforma constitucional. Eso. Y además, ¿perdón? Eso, tendría que ser una modificación a la Constitución. Exactamente. Y además, reemplazar la vacancia por incapacidad moral permanente por la vacancia por incapacidad mental. Porque en la incapacidad moral permanente se ha malentendido como inmoralidad, y la inmoralidad no puede ser un concepto que permita destituir al presidente por parte del Parlamento, porque eso solamente puede ocurrir en regímenes parlamentarios. La inmoralidad es un concepto demasiado amplio. Cada congresista tiene un sistema moral diferente o comparte con unos colegas un sistema moral diferente. Todos tenemos diferentes sistemas morales, entonces en base a esa subjetividad, destituir un presidente solo pasa en un régimen parlamentario, que no es el peruano, porque en el régimen parlamentario el Parlamento nombra al gobierno. Por lo tanto, también puede destituirlo. Pero además, ¿te parece importante que se haga esta modificación a la vez con respecto a las dos instituciones o a los dos recursos que tiene tanto el legislativo como el ejecutivo? Es decir, a la cuestión de confianza y a la incapacidad, que se hagan esas modificaciones a la vez de parte del Parlamento. Sí, me parece óptimo, porque precisamente estaría incidiendo en dos de las instituciones que crean esta controversia y esta especie de amenaza mutua. Por un lado, el uso de la cuestión de confianza para presionar por una asamblea constituyente, cosa que en realidad no se puede técnicamente, pero sería mejor precisarlo. Y por otro lado, el evitar el mal uso de la cuestión de confianza, que dos veces ya ha sido utilizada para destituir al presidente con el argumento de que el Congreso lo consideró inmoral. En el caso del 2001 con Fujimori, cuando se consideró inmoral que renuncie desde Japón, cosa que es totalmente irrelevante si renuncia desde Japón o desde Lima. Y en el otro caso, el señor Vizcarra, que fue un claro golpe de Estado para instituir a un gobernante que duró solamente una semana en el cargo. Claro, en el caso de Vizcarra hay posiciones contrarias sobre eso. Por ejemplo, sí, constantemente te escuchamos decir que para ti, en tu lectura constitucional, se trataba de un golpe de Estado. Y que por eso, justamente, porque no nos poníamos de acuerdo si era golpe o no era golpe, había diferentes voces sobre el mismo, hacían necesaria la reforma en ese sentido. Sin embargo, ¿qué cosa podríamos cambiar realmente? ¿Se solucionaría con una modificación de la cuestión de confianza, con una modificación de la incapacidad moral para vacar un presidente? ¿Se solucionaría la crisis política que atravesamos hace ya más de 5 años, Omar? Yo creo que sí, porque estableciendo que es incapacidad mental, se eliminaría la posibilidad de que el Congreso destituya al presidente simplemente por cuestiones subjetivas, discrepancias políticas, objeciones morales, que puede para un algo ser moral y para otro ser virtuoso, y quedaría el mecanismo al que no se ha prestado atención, la atención que requiere, que es el juicio político.
Sí, el Congreso puede destituir al presidente por juicio político, pero por infracción a la Constitución, que es un concepto mucho más claro, que obedece a criterios objetivos. Se tiene que identificar la norma que el presidente habría infringido y en base a eso la Comisión Permanente lo acusa ante el Pleno y el Pleno puede destituirlo, suspenderlo o inhabilitarlo. Esto es un proceso que tiene muchas más garantías de no constituir una arbitrariedad. Omar, yo tengo una pregunta con respecto a la redacción de Guido Bellido ante las propuestas o las amenazas, si quieren verlo de esa forma, de Renovación Popular con respecto a las interpelaciones y censuras. Se le da la confianza al gabinete. Renovación Popular sale diciendo: nosotros vamos a seguir con las interpelaciones y con las censuras, ministro por ministro, con los que no estamos de acuerdo. Y sale después el presidente del Consejo de Ministros diciendo: si van a insistir con eso, nosotros pondremos una cuestión de confianza y si no nos la dan, pondremos otra cuestión de confianza. ¿Se puede poner cuestión de confianza o se puede acudir a esta institución, a este recurso, con respecto a la permanencia o no de algún ministro frente a una censura del Parlamento? Sí, la cuestión de confianza se puede plantear respecto de de cualquier solicitud que haga el presidente del Consejo de Ministros o un ministro, y dentro de esas solicitudes puede estar la permanencia de un ministro. Ya ocurrió en el caso del presidente del Consejo de Ministros, Zavala, que cuando el Parlamento estaba a punto de censurar a la ministra de Educación Marilú Martens, él planteó una cuestión de confianza pidiendo respecto del pedido de que no se la censure, y como se le censuró, por consiguiente la cuestión de confianza era rechazada y el gabinete entero perdió el cargo. Claro, esa es una figura que se presentó, por ejemplo, pero si yo traigo el tema de la cuestión de confianza a cualquier otra decisión que pueda tomar el Congreso de la República sobre una votación en ciernes, yo quiero que me expliques o que nos expliques, hacer un poco de pedagogía constitucional y legislativa sobre lo que significa ese texto que están presentando. Por ejemplo, menciona que en una disposición complementaria para este debate de la cuestión de confianza se detalla que la decisión que toma el Parlamento sobre la aprobación o no de la cuestión de confianza es comunicada expresamente al Poder Ejecutivo para que surta efecto, y solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión. Un poco para que la gente entienda más a qué exactamente se refiere ese punto, que es justamente la que causa esta polémica. Sí, yo me imagino que se refiere, tiene una vinculación con lo que pasó el 2019, claro. Y eso de que el Congreso interpreta o no su decisión es un poco complicado, porque imagine usted que el Congreso rechaza una propuesta planteada por el presidente del Consejo de Ministros bajo cuestión de confianza, pero no dice que le ha rechazado la cuestión de confianza. Entonces el Congreso podría decir: en realidad le hemos dado la cuestión de confianza a través de que es visible que no han aprobado lo que pidió bajo cuestión de confianza. Entonces creo que eso es innecesario, y en todo caso tendría que ser cualquier modificación a la cuestión de confianza, a su ámbito objetivo, a estas precisiones de las que se habla, planteado como reforma constitucional, no como proyecto de ley. Claro, porque puede suceder lo mismo que sucedió justamente en el caso del gobierno de Vizcarra con respecto a la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, que justamente era la cuestión de confianza planteada por Salvador del Solar, ¿no? Al hacer totalmente lo contrario, se dejaba como que tácito que no le habían dado la confianza, y esa fue la bronca al final que llegó hasta justamente el Tribunal Constitucional. Eso es lo que se quisiera evitar. Pero para ti, Omar, ¿eso se tendría que evitar? Creo que no es que se tenga que evitar o no, creo que es innecesario por una razón. Lo que se confunde es la cuestión de confianza con lo que se pide bajo cuestión de confianza. El rechazo de la cuestión de confianza se produce cuando se rechaza, cuando se desaprueba aquello que se pidió bajo cuestión de confianza. Si, por ejemplo, se presenta un proyecto de ley para cambiar la ley universitaria, por ejemplo, y el primer ministro pide bajo cuestión de confianza que no se apruebe, en el momento que se aprueba, diga lo que diga el Congreso de que le aprobó o no la cuestión de confianza, ya está desaprobando, ya está rechazando la solicitud que hizo bajo cuestión de confianza. Y ya se desaprobó la cuestión de confianza. Sería arbitrario que el Congreso diga: hemos desaprobado lo que se pidió bajo cuestión de confianza, pero hemos aprobado la cuestión de confianza. Eso es una Pero eso es lo que quieren hacer con este proyecto. ¿Y dónde quedaría también ese argumento que en su momento me parecía válido?
cuando mencionan que, por ejemplo, no se puede plantear cuestión de confianza sobre una facultad que tiene el Congreso de la República de aprobar o no aprobar una norma. Lo que menciona, por ejemplo, Giovanna, el tema de la cuestión de confianza que habían planteado por el tema de designación de los tribunos el 2019. Y el Congreso dijo, es nuestra facultad de elegir. No puedes plantearme cuestión de confianza sobre un rol que a mí me compete. Eso, por ejemplo, delimitar eso, ¿genera desequilibrio de poderes? Yo creo que sí, porque precisamente la cuestión de confianza se formula sobre pedidos que se le hace al Congreso. Y lo que se le pide al Congreso es precisamente que haga cosas que están en su competencia. Claro. En otros países existe la facultad de plantear cuestión de confianza respecto de leyes, y cuando se pretende delimitar y excluir ciertas leyes, se colocan en la Constitución, como por ejemplo en Francia. Pero aquí en el Perú no hay ningún límite de ese tipo. Si se quisiera poner un límite y decir tales leyes no pueden ser objeto de cuestión de confianza, entonces tendría que decirse en la Constitución. Bien, sí, y por eso estamos hablando desde el comienzo de la entrevista, Omar, por eso estamos hablando que esto requiere una modificación constitucional y no una ley simple. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido Omar Cairo, abogado constitucionalista, dejándonos mucho más claro este tema.